seguramente todos nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo que constantemente nos hace muchas preguntas acerca de quién soy, para qué existo, será que mi vida tiene propósito. Y hemos caído muchos de nosotros hoy en que seguramente somos producto del azar, de un accidente cósmico como se conoce, o una casualidad de pronto sin dirección. El filósofo, de hecho, Albert Camus, alguna vez en el siglo XX, el siglo pasado, llegó a decir que la pregunta real de la humanidad es que si esta vida vale la pena vivirla. Eso es una pregunta que para muchos eh, todavía es realidad hoy, vale la pena vivir esta vida. Entonces, lo primero que quisiera decir es que la Biblia contrasta esta realidad con una afirmación que está en Génesis, el capítulo 1, el verso 26. Dijo entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y esto cambia todo lo que hemos o todo lo que el hombre se pregunta, porque lo que podemos decir es que no somos un accidente, no somos una casualidad, sino que somos el diseño de Dios. Somos creación suya y tenemos una intención. Y de hecho aquí dice, si vemos este versículo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, lo que quiere decir que nosotros de alguna manera somos el reflejo de Dios, somos la imagen de Dios en la tierra, pero quisiera revisar un poco esto, qué significa, y de hecho aquí vamos a discutir eso, vamos a discutir tres puntos que yo quisiera que usted revise conmigo hoy. Lo primero, lo primero, ¿qué significa ser hechos a imagen de Dios? ¿Para qué fuimos creados? ¿Y qué pasa cuando nos alejamos de ese propósito? Esas son las tres cosas que vamos a revisar hoy muy rápidamente. Aquí hay mucha conversación que podemos tener acerca de esto, pero yo, por parte de Dios, he sentido pues traer estos tres puntos y sus implicaciones. Lo primero que quisiera resolver es entonces qué significa ser imagen o qué significa ser hechos a imagen de Dios. Si vemos el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Cuando hablamos de eso, entonces, quiere decir que no que seamos dioses, como de pronto algunas religiones o corrientes filosóficas hoy quieren hacer ver. Nosotros no somos dioses pequeños ni dioses con menos facultades. Esto no es lo que quiere decir la Biblia en ese sentido, sino que nosotros reflejamos atributos de Dios. Ser imagen de Dios entonces implica varias cosas. Lo primero, cosas que nosotros podemos hoy decir que heredamos de Dios. Y esto podría, digamos, discutirlo más adelante a profundidad, pero Dios tiene ciertos atributos, unos son comunicables, otros son incomunicables, pero algo que seguramente nosotros hemos heredado de Dios son, y aquí hay más, ¿no? Pero yo he traído estos cinco a consideración. Y lo primero es que nosotros somos seres racionales, es decir, pensamos, reflexionamos, aprendemos, porque Dios piensa. Es decir, nosotros heredamos de Dios la racionalidad. Somos seres pensantes, heredados de Dios. Esto implica ser la imagen de Dios o ser hecho imagen de Dios. Nosotros somos seres morales precisamente porque Dios así lo quiso. De hecho, si nosotros leemos en Romanos 12, el capítulo 15, en la parte A del versículo dice que nosotros estamos mostrando la obra de la ley escrita en nuestros corazones. Lo que quiere decir que de alguna manera nosotros heredamos moralidad de Dios también, lo que aleja de muchas personas, ¿no? Quizá ateas o quizá filósofos
diciendo que la moralidad pues es un constructo social o una herencia o que viene eh, en nosotros. La verdad es que sí está en nosotros, pero impuesta por Dios. De hecho, nosotros hoy podemos compararnos con todas las creaciones de Dios, un animal, no sé, un árbol, cualquier otra cosa, y no encontraremos o no encontraremos este sentido de moralidad porque precisamente este se nos dio a nosotros. Nosotros sentimos culpa, necesitamos un sentido de justicia, un sentido de responsabilidad, y todo eso se lo debemos porque Dios lo puso en nosotros. Ser hecho a imagen de Dios también implica que somos seres relacionales. Amamos, nos conectamos, buscamos comunidad. Esto refleja que Dios es relacional en su naturaleza. Dios siempre ha querido tener relación con el hombre desde su creación, y por ende nosotros también heredamos de alguna manera esta necesidad de estar en comunidad porque Dios así lo quiso. Lo que también demuestra que como iglesia, que comunidad, que como familia, necesitamos relaciones sanas entre nosotros. Necesitamos relaciones sanas en nuestros matrimonios, relaciones sanas con nuestros hijos, nuestros hermanos, porque precisamente somos seres relacionales y dependemos mucho de estas relaciones. Las personas que no saben llevar relaciones por lo general terminan excluidas de la sociedad, terminan con problemas psicológicos y demás, pero nosotros necesitamos relacionarnos porque Dios así lo estableció y porque Él es un ser relacional. Nosotros también somos creativos. Usted puede ver el arte, la música, cuando escucha, no sé, música clásica, cuando ve pinturas de músicos o, perdón, de pintores muy famosos. Usted puede entender que Dios, así como nos creó, también nosotros heredamos esa facultad, esa cualidad de ser creativos. Y también tenemos, por último, un punto que quería traer acá, que tenemos dignidad. Y esto es muy importante. Nosotros somos portadores de la imagen de Dios, por lo cual debemos comportarnos como tal. Cuando nosotros leemos Santiago, el capítulo 3 el versículo 9 dice una verdad muy linda. Dice que con la lengua, en este contexto está hablando de eso, con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. Y luego dice que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, Santiago aquí está diciendo, ustedes con la misma lengua que bendicen a Dios, maldicen a los hombres. Y esos hombres que ustedes maldicen están hechos a la imagen de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que como nosotros tratamos a las demás personas, revela también cómo entendemos la imagen de Dios. Porque toda persona tiene o es creado a la semejanza de Dios. Entonces, algo muy importante entender acá es que nosotros todos somos portadores de la imagen de Dios y todos merecen el respeto como tal. El segundo punto que quisiera tratar es, ahora bien, ya que entendemos qué implica o algunas implicaciones que tiene el que es ser hecho a imagen de Dios, ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos creó? Entonces, lo segundo que quisiera hablar acá es esto, precisamente, fuimos creados con propósito. Y una de las ideas más importantes que vemos en la creación es que todo tiene una intención, todo tiene una dirección, tiene un propósito y todo tiene un fin. No solamente hay un inicio, sino que hay un destino. De hecho, si nosotros leemos Eclesiastés, el capítulo 3 el versículo 11 ustedes verán que dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo, en la parte A del versículo, ¿cierto? Y dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios nos creó a nosotros, Dios hizo todo conforme a su tiempo, pero también dice que ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y esto responde la pregunta a veces de muchas personas que encuentran vacíos, que encuentran soledad, que encuentran falta de propósito y no entienden el por qué. Y básicamente es porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hay un pastor el cual escucho mucho y él decía
que el hombre tiene en su corazón un vacío del tamaño de Dios, que nada más puede llenar. Ese vacío que está ahí, usted puede intentar poner allí cualquier otra cosa, ¿no? Puede intentar poner relaciones, trabajo, amistades, en algunos casos alcohol, lo que usted quiera, pero nada va a llenar ese vacío, porque ese vacío solo lo llena Dios, es exclusivo, ese tamaño es para Él solamente. Y eso está aquí en Eclesiastés. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Hay una pregunta del ¿por qué? ¿Para qué? ¿A qué estoy aquí? Entonces quisiera dar razones, claro que hay muchas más, pero unas 4 razones por las que podemos encontrar en la Biblia que Dios nos ha creado con un propósito. Lo primero es que Dios nos creó para que reflejásemos su gloria. Así como de pronto usted reconoce el cuadro de un artista, por ejemplo, la Mona Lisa, sabemos de quién la pintó, Botero y sus esculturas, sus pinturas, todos sabemos quién los creó. Así debería ser la imagen que nosotros reflejemos. Deberíamos reflejar la gloria de Dios. Así como un artista en su cuadro pone su firma, Dios ha puesto en nosotros esa firma que debe reflejar que Él es nuestro creador. De hecho, en Efesios, el capítulo 1, el verso 6, y de hecho en todo ese contexto, Pablo está hablando de que Dios creó al hombre, lo predestinó para hacer buenas obras, para estar en Él, y dice, para la alabanza en el capítulo 6, perdón, el versículo 6, en la parte A del versículo dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios tiene la intención de nosotros reflejar su gloria, que nosotros podamos ser esos portadores de la gloria de Dios, que podamos mostrarle a las personas que Dios nos ha creado, y eso se hace a través de poder que Dios refleje su gloria en nosotros. Eso es uno de los propósitos por los cuales Dios nos ha creado. El segundo propósito que podemos de hecho encontrar en Génesis, en los versículos que hemos estado leyendo, en el versículo 28 dice que Dios creó al hombre y le dio una instrucción, que señoreara sobre toda la tierra. El hombre, como imagen de Dios, como hombre creado a imagen de Dios, tiene el deber de representar a Dios en la tierra. De hecho, hay un teólogo llamado Theo Donner que habla sobre la responsabilidad de nosotros como cristianos o como personas creadas, como seres humanos, de ser la imagen de Dios en la tierra. Y sobre eso también Dios nos dio la responsabilidad de señorear la tierra. Lastimosamente el hombre hoy ha destruido lo que Dios le ha dado en sus manos, pero Dios no nos puso para afligir la tierra ni para destruirla, sino para administrarla con responsabilidad, para cuidarla, porque Él la ha dado a nuestro cuidado, pero no para destruirla. Otro propósito por el cual fuimos creados es para vivir en relación con Dios. Entonces, esto cambia mucho nuestro sentido, porque no solamente existimos, no solamente somos una coincidencia, sino que fuimos creados con el propósito de conocer a Dios, de conocerle a Él, conocer sus cualidades, sus dones, su misericordia, su gracia. Dios nos ha dado la posibilidad de tener una relación con Dios. Y por eso muchas personas hoy encuentran también muchos vacíos, como hablábamos en el punto anterior, porque no tienen una relación con Dios. Porque o la relación que tienen con Dios es errada, es equivocada. Como dice Pablo, han creado un Dios en los hombres o en la naturaleza y terminaron adorando a la creación y no al Creador. Por eso es importante saber que nosotros debemos vivir en relación con Dios, vivir una relación en que podamos conocerle, en que podamos nosotros comunicarnos con Él. No sé si usted sabe, pero nosotros tenemos una herramienta que es la oración, con la cual nos podemos comunicar con Dios, con la cual nosotros podemos pedir, con la cual nosotros podemos adorar, y es necesario que nosotros siempre estemos
alimentando esa relación con Dios, como lo vieron en de pronto en las clases anteriores o en las reflexiones anteriores, con las devocionales, con leer la Biblia. Nosotros debemos alimentar esa relación con Dios. Y aquí hay un punto que me parece muy interesante también y que quería traerlo, y es que Dios nos ha creado precisamente para vivir con un sentido eterno. Y por eso nosotros siempre nos hacemos la pregunta de qué va a pasar más allá. Mm, Hay muchas o muy pocas personas que pueden morir tranquilos, porque siempre tenemos la duda de qué va a pasar más allá. Porque Dios, precisamente como dice Eclesiastés, nos ha puesto pensamiento de eternidad en nuestros corazones. Entonces, nosotros no fuimos creados solamente para nacer y morir, sino que fuimos creados para vivir eternamente. Esa vivencia eternamente se vio troncada por Adán y el pecado, pero Dios ha diseñado otra manera en la que nosotros podemos, a través de Cristo, vivir eternamente con Él. Ahora bien, cuando ya hemos entendido qué significa ser hechos a imagen de Dios, por qué fuimos nosotros creados, podemos entonces hablar de los peligros de alejarnos de ese propósito. ¿Cuál propósito? La creación con la que Dios nos ha dado un sentido. Cuando el ser humano se desconecta de Dios, por lo general pierde sentido. Se pierde propósito, aparece la desesperanza. Como decía al principio con el filósofo Albert Camus, dice que si la vida no tiene propósito, la vida pierde valor. Nosotros le damos valor a la vida conforme al propósito que tengamos en ella. Entonces, si el propósito de Dios es que nosotros vivamos para Él, demostremos su gloria, ¿qué pasa cuando nosotros nos alejamos de ese propósito? Lo primero es que el hombre pierde identidad. Nosotros perdemos nuestra identidad. Ya no sabemos quiénes somos, para dónde vamos. Y precisamente eso es lo que estamos viendo hoy en esta sociedad, ¿no? No es oculto para nadie que hace falta mucha identidad en las personas. Eh, Encuentran sentido en cosas sin sentido. Eh, Como decíamos ahorita, como decía Pablo, terminan adorando a las cosas creadas y no al creador. Entonces el hombre pierde esa identidad. Cuando nos alejamos, cuando dejamos de ser esa imagen de Dios, cuando nos alejamos del propósito, también nos damos cuenta que vivimos sin rumbo y terminamos viviendo una vida reaccionaria, es decir, reaccionamos a las situaciones, pero no tenemos una intencionalidad, no tenemos una intencionalidad en cómo vivir, qué quiero hacer, para dónde voy. Simplemente terminamos reaccionando al día a día y termina siendo una vida monótona, vacía, para muchos decepcionante, para muchos triste, para muchos afanante. Eso, todo eso es consecuencia de no encontrar o habernos alejado del propósito por el cual Dios nos creó. Otras razones o otra consecuencia de lo que sucede cuando dejamos al lado el propósito por el cual Dios nos creó es que perdemos dignidad. Y usted puede ver en esta sociedad que muchas personas tratan a otras como objetos, como herramientas para lograr el propósito propio, y terminan quitándole la dignidad a la creación de Dios, a los seres humanos. Tratamos a otros como objetos, no como personas. Y terminamos afectando la dignidad que Dios le dio a esa persona. Como leíamos en Santiago, terminamos maldiciendo con la lengua que alabamos a Dios, maldiciendo su creación. Y no solo eso, sino a aquellos del cual Dios nos declaró su imagen. Nada satisface el vacío que tenemos, y ese es el punto 4 de este punto, ¿no? Caemos en un vacío existencial. Nada nos satisface, nada nos da valor, porque nosotros fuimos creados para algo mayor. Y cuando eso se pierde, perdemos también el sentido de la vida. De hecho, eso es lo que veníamos diciendo en Romanos 1:22, habla de eso. Profesaron o profesando ser sabios,
se hicieron necios. Nosotros, de alguna manera, nos hemos alejado de esa imagen que Dios ha puesto en nosotros. Y el tema aquí no es tanto que dejemos de ser la imagen de Dios, porque eso nunca va a pasar. Nosotros siempre seremos la imagen de Dios porque ya Él nos creó, sino que nosotros dejamos de vivir conforme a la imagen de Dios y nos hemos tergiversado, como cuando nos miramos al espejo y se ve borroso y ahí no se ve una imagen clara. Eso ha ido pasando con nosotros. Pero lo bueno de esto es que no estamos siendo fatalistas, en el sentido de que, bueno, entonces ya la raza humana no tiene esperanza, no tiene sentido. Pues hay una buena noticia y es que podemos volver al diseño original. ¿Cómo? Bueno, si nosotros leemos Colosenses 1:15, podemos ver que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es la imagen perfecta de Dios restaurada. Jesús es la imagen de Dios que nosotros hoy podemos ver. Y Él, a través de Jesús, nos ha dado la posibilidad de restaurar esa imagen en nosotros. ¿Cómo? Bueno, acercándonos a Dios, a Jesús, aceptando su gracia por medio de la fe. Y todo esto porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha dicho, mire, ustedes habían perdido el rumbo de cómo es ser la imagen de Dios. Pero aquí tienen a Cristo, que es la imagen perfecta del Dios invisible. Y a través de Cristo, por su muerte en la cruz del Calvario y por su resurrección, hoy nosotros podemos restaurar esa imagen en nosotros. Identificarnos con Cristo no es solamente ser una persona que ahora es cristiana, una persona que ahora no se asiste a una comunidad, pertenece a una comunidad, sino que identificarnos con Cristo es recuperar el propósito por el cual fuimos creados. Identificarnos con Cristo es recuperar el propósito por el cual Dios nos creó. Entonces la invitación, amados hermanos, personas que nos escuchan, es poder acercarnos a Cristo, poder identificarnos con Cristo y poder decir, Señor, yo quiero que tú recuperes en mí la imagen que se había perdido. Quisiera dejarle estas 3 preguntas, que usted las reflexione, las anote y las responda y las viva diariamente. ¿Estoy viviendo con propósito? ¿Cómo trato a los demás? Eso refleja si estoy viviendo con propósito o no. ¿Estoy reflejando a Dios en mi vida diaria? Quisiera dejarle esas preguntas, que usted pueda reflexionar en si hoy estamos mostrando la imagen de Cristo, en si hoy podemos decir que nos identificamos con Cristo, en si hoy podemos decir que en nuestra vida diaria estamos siendo la imagen de Dios en la tierra. Hay un versículo que me gusta mucho, creo que está en Juan, el capítulo 17, cuando Dios se está despidiendo de sus discípulos. Les dice, miren, yo les voy a dar un mandamiento nuevo. Y este mandamiento nuevo es que se amen los unos a los otros. Así los demás sabrán que ustedes son mis discípulos. Amar no es solamente ser buena persona. Amar es reflejar a Cristo, reflejar su imagen.